Ya inicié la grabación, entonces nuevamente pues les extiendo un cordial saludo, ¿sí? Agradeciendo pues su puntual asistencia a este encuentro, al primer encuentro de esta competencia que los consejeros desde su equipo pues han venido diseñando y construyendo en pro pues de fortalecer esas competencias requeridas para el óptimo desarrollo de su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, este va a ser pues el primer encuentro de la competencia de lectura crítica y competencias comunicativas, ¿listo? Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla. Me confirman por favor que ya la estén viendo. Sí, señora. Sí, sí, ya sé. Listo. Muchas gracias. Vamos a ubicar esto como por acá. Listo. Entonces, como les mencionaba, pues esta es la primera sesión y tiene como nombre Leer es soñar con los ojos abiertos. Me permito presentarme, yo soy la tutora Diana Marcela Ponte Hernández, hago parte de la Escuela de Ciencias de la Educación y me encuentro ubicada en la UDR Chipaque y vamos a estar pues también acompañados junto con la consejera Gloria. Yo no sé si la consejera Gloria se quiera presentar, mi profe. Sí, claro que sí, mi profe Diana. Primero que todo, pues agradecerle a su merced por el apoyo, la dedicación y ese compromiso que tiene siempre para colaborarnos con estos talleres de lectura crítica. De igual forma, pues agradecerles en la participación a los estudiantes que están conectados. Sé que su compromiso y disposición para fortalecer estas habilidades lectoras son fundamentales en su proceso formativo. De igual forma, pues extenderles una cordial invitación a que continúen participando activamente de estas sesiones. Entonces, como lo decía la tutora Diana, se van a realizar 2 encuentros más, entonces cordial invitación para que ustedes participen, ya que estos encuentros son fundamentales para fortalecer sus competencias académicas. Entonces, Muchas bienvenidos. gracias, profe Gloria. Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Cuál es la intención y la invitación? Estos espacios pues son unos espacios que si bien son muy pedagógicos, también son pensados desde un componente didáctico, ¿verdad? Entonces el llamado es a que vamos a tener varias actividades, entonces que podamos ser muy participativos, ¿verdad? La idea es que yo no, o el espacio no se centre y se concentren solamente en que yo esté hablando y mencionándole varias cosas, sino que ustedes entre todos podamos construir realmente un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Desde la participación. Entonces vamos a dar inicio. Esta es la agenda del encuentro. La agenda va a estar dividida en estos 10 momentos, ¿verdad? Primer momento en el que les voy a exponer pues cuál es ese propósito de esta primera sesión. Vamos a tener un encuentro de exploración de saberes, de reconocimiento. Vamos a poder identificar que también estamos, ¿sí? De comprensión lectora. Vamos a luego a profundizar más concretamente en lo que es la comprensión lectora, ¿sí? ¿Cuál es su importancia dentro del ejercicio formativo, verdad? Vamos a presentarles también algunas competencias, algunas estrategias para poder afianzar ese ejercicio de comprensión lectora. Vamos a tener unas recomendaciones para que ustedes las tengan en cuenta al momento de realizar una buena lectura. Vamos a tener nuevamente una actividad práctica. Les tenemos unos sitios recomendados para que ustedes puedan afianzar el ejercicio de la lectura, ¿verdad? Recordemos que si bien la comprensión lectora pues es fundamental, este no se puede afianzar si no hacemos un ejercicio de lectura constante, ¿verdad? Y por último, pues las referencias en las que fundamentamos este taller. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Como somos tan poquitos, a mí me gustaría que antes de iniciar, ustedes habilitaran su micrófono y me compartieran estudiantes en dónde están ubicados, de qué programa. Entonces voy a dejar de compartir. El que quiera habilitar su cámara, pues también lo puede hacer. Con eso nos vemos, nos reconocemos y hacemos de este espacio un espacio mucho más dinámico. Entonces no sé quién quiera iniciar. Los escucho. Los escucho y los veo. Bueno, por aquí James ya se animó a prender su cámara. Muchas gracias, James.
Cuéntanos si quieres habilitar el micrófono y nos cuentas en dónde estás ubicado, de qué programa eres estudiante. Bueno, buenas tardes, me presento. Mi nombre es James Fernando Rodríguez Benté. Me encuentro en la ciudad de Bogotá y estoy en el programa de Ingeniería Agroforestal. Ok, muy bien, James, Apenas muchas inicio, gracias. apenas estoy iniciando, la verdad. Muy bien, bueno, te Y felicito pues por... claro, todos esos espacios me interesan muchísimo porque pues la idea es aprender y lo que uno aprenda eso le va a servir a uno muchísimo y más Qué para bueno, el proceso que estamos iniciando. Entonces ok, siempre las expectativas son grandes. muy bien, James, muchas gracias. Qué bueno que seas consciente. Me parece súper importante lo que mencionas y es ser consciente de que ustedes en esta modalidad de aprendizaje, pues son los autores principales de ese ejercicio formativo, ¿verdad? Entonces, eso me parece perfecto. Muchas gracias, James. No sé quién quiere iniciar. Laura, que ya encendiste tu cámara. Bueno, profe, buenas tardes. Mi nombre es Laura Daniela. Yo me inscribí en la sede de FACA y pues actualmente estoy estudiando zootecnia. Ok, muy bien. Muchas gracias, Laura. ¿Vale? Dos estudiantes de la CAPMA. Muy bien. ¿Quién más se anima? Nicole, Diana, Karen. Mentira, no, Karen ya. Bueno, creo que no, nadie más se animó. Bueno, entonces voy a dar continuidad. Voy a volver nuevamente a compartir mi pantalla. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que esperamos lograr o que ustedes afiancen en este taller inicial de la competencia de lectura crítica? Primero es que reconozcan esas características que se ven involucradas en el proceso de comprensión lectora. Segundo, que identifiquen los niveles de comprensión lectora y sus diferentes elementos. Y tercero, que puedan, a partir de esas estrategias y de la identificación de esos niveles de comprensión, proponer estrategias para el proceso de autogestión y autorregulación de la lectura que les va a ser pues de mucha utilidad en su proceso de formación. ¿Listo? Vamos a continuar por acá en la presentación. Listo, entonces como les mencionaba, vamos a tener una actividad de reconocimiento de presaberes, ¿verdad? Entonces la intención es que podamos, yo no sé si la profe Gloria nos colabora con compartiendo en el chat el enlace del quiz. Sí, profe, pero no lo tengo. Ah, bueno, entonces yo ya lo comparto, permítanme, ya les voy a compartir por el chat el enlace de la actividad para que podamos ingresar. Esta es una actividad práctica y lo que busca es analizar ese nivel de comprensión lectora. ¿Listo? Vamos a identificar qué tal estamos. Ya les comparto por el chat. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden acceder sin problema al enlace y desarrollar la actividad? Entonces yo voy a volver nuevamente a compartir mi pantalla para mostrarles la visual que nos arroja una vez ingresamos al chat, al enlace, perdón. Esta es la visual. Entonces vamos a darle aquí donde dice pruébalo como estudiante. Ah, mentiras. Eh, Sí, ya abrí el enlace y sí me permitió ¿Y si te permite ingresar. desarrollar la actividad?
Es que denme un segundo porque creo que estoy como editora. Pero el enlace que voy a compartirles es este. Ujú. Tú me confirmas, James, si puedes desarrollar sin problema el quiz. No, profe, no me permite No te seleccionar. permite, ¿verdad? Listo, ya verificamos porque efectivamente el enlace aquí que nos comparten. Mm. Karen, está Sí, levantando la bueno, manita, ¿tiene alguna sí, inquietud? bueno. Me disculparán la voz, estoy bastante enferma, ¿Sí, pero bueno, señora? espero me puedan entender. Bueno, no tiene nada que ver con la actividad, ese no es el problema, sino que es que ahorita yo estaba tratando de escribir un correo a soporte técnico de Zipaquirá porque yo tengo un problema con mi correo, pero me dice que está incorrecto, entonces me podrían brindar el correo para escribir allá. soporte.correo@unad.edu.co. Se lo voy a escribir por el chat, bueno. Muchísimas gracias, porque es que el que yo tengo es, ya se lo digo, es soporte. Ahora se me perdió. Aquí soporte.zipaquira@unad.edu.co. No, no, soporte.correo@unad.edu.co. Si su merced va al CEDAT de CIPA, entonces allá le puede el ingeniero, el GEPID, si merced le pide colaboración, ya le puede ayudar. Pero escriba soporte.correo, que es directamente desde Bogotá, y ellos le dan respuesta oportuna. Bueno, Ay, muchísimas gracias. señora, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta mientras la profe Diana? Me confirman, por favor, les dejé otro enlace en el chat, un último enlace. En ese enlace lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar y ahí nos dice que nos unamos mediante un código. Ya les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que ustedes puedan identificar el código que es 827405. Y me confirman, por favor, si efectivamente tienen acceso al quiz. 2705. ¿Cómo es el código, perdón? 827405. 827405, sí, señora. Perdón que yo les dejé compartir, que estoy tratando aquí de... ¿No? ¿No tenemos acceso? Digo que su merced nos mandó a la pantalla, al chat, 827 y no, 405, Sí, señor, 827405. pero no me permite. A ver, yo voy a hacer aquí el ejercicio para verificar 827. Le doy unir y no me deja avanzar. 405. Efectivamente no deja. Entonces al final miramos y si nos queda un tiempito, miramos. Sí. Pues que también de pronto está problemas de pronto de internet y no le, no sé, cualquier cosa está pasando con él. Bueno, vamos a avanzar entonces.
Igual ahorita que Julis venga, le mencionamos entonces el, el inconveniente con el enlace. Bueno, entonces vamos a abordar ahora sí de manera muy conceptual lo que es la comprensión lectora. Entonces, como yo les mencionaba que a mí no me gusta que estos encuentros se centren solamente en que ustedes me escuchen, sino en hacer unos encuentros dinámicos y participativos, quiero que ustedes me digan más o menos qué nociones tienen sobre lo que es la comprensión lectora. Entonces, yo les escucho. Bueno, la comprensión lectora es el hecho de entender, no sé, el acto comunicativo que tiene el texto, digamos, lo que quiere decir el autor, lo que nos quiere decir con ese texto, qué es, si nos está contando una historia, si nos está contando, no sé, algún estudio. Sí, eso es básicamente la comprensión. Sí, redundante la palabra, pero sí. El correcto Sí, entendimiento. comparto con la compañera. Es como un análisis profundo que se hace respecto a algún, no sé, alguna lectura o algo así. Pues lo asocio como a eso, ¿no? Porque pues aquí es donde aplica lo que dice uno, que la diferencia entre oír y escuchar. Entonces al escuchar uno bien, pues va a analizar el tema de qué se está tratando y ya hace como un análisis más profundo de lo que se está hablando o la lectura, ¿no? Pero ves que tienes Tiene el el micrófono cerrado. micrófono desactivado. Ay, por Dios, yo aquí hablando sola. Les decía que muy bien, que tienen una noción, pues, muy acertada de lo que es la comprensión lectora. Vamos a profundizar desde lo que nos mencionan los teóricos y entonces los teóricos nos mencionan que la comprensión lectora es un proceso. Fíjense, es un proceso que se logra a partir de la interrelación de los conocimientos que posee el lector o el alumno con los procesados en el texto. ¿Listo? Poniendo en juego todas las habilidades para formar una representación de las ideas plasmadas y reconocer su sentido. Y se debe ir encauzando para que logre el desarrollo de las habilidades necesarias para interpretar la intencionalidad de un texto de cualquier índole. Esta definición que nos presenta Martínez 2019 resulta comprender muchas cosas, ¿verdad? Nos dice que es un proceso y luego que se interrelaciona con unos conocimientos previos, ¿sí? Es decir, con conocimientos que ya tenemos, con experiencia, ¿cierto? Y cómo eso lo llevamos al proceso lector, ¿cierto? A esa comprensión, a esas inferencias que tomamos del texto y luego le vamos dando sentido. Vamos a profundizar entonces em, más concretamente en esos formatos de lectura. Entonces, tenemos varios formatos, bien puede ser el físico, bien puede ser la lectura digital o bien puede ser la lectura digital con texto a voz. Yo no sé si ustedes, bueno, de pronto más adelante, cuando ya estén de pronto algo muy saturados de tantas lecturas, van a tener de pronto la necesidad de utilizar un elemento, una herramienta que les permita de pronto hacer un poco más fácil o más dinámico ese ejercicio de lectura, ¿verdad? Entonces, eso es una herramienta que yo empecé a usar como en el cuarto semestre y era, bueno, cuarto, sexto semestre y era que a medida que leía, cuando estaba en mi casa, cuando disponía de un espacio para hacerlo, también ponía un lector de PDF, ¿sí? Y entonces eso me permitía ir llevando la lectura de manera visual, pero también de manera auditiva, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden usar utilizando esas dos, pero también pueden utilizar solo la lectura
del PDF de manera auditiva. Por ejemplo, si tenemos estudiantes en este momento que estudian, que trabajan, que además tienen pues unas dinámicas de vida familiares, entonces es muy interesante que también puedan de pronto más adelante explorar esto de los lectores de PDF. Sencillamente la descargan, toman también la lectura, la ponen en el lector del PDF y en el bus, bueno, en las diferentes actividades que desarrollen en su vida cotidiana, pueden ir escuchando y de paso tomando nota de las cositas importantes. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice pues que claramente la lectura en físico es esa que se da a través de textos impresos de cualquier índole. La lectura digital, pues es esa que se da a través de libros o contenidos virtuales, pues de manera también digital como PDF, en los repositorios. Recordemos que la universidad cuenta con una biblioteca y con un amplio repositorio, ¿verdad? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Y pues lo que yo ya les mencionaba de las lecturas digitales con voz en texto, que permiten ver el texto y escucharlo en voz alta al mismo tiempo. ¿Listo? Vamos a continuar y ahora sí vamos a darle sentido a esa comprensión inicial que nos daba el autor sobre lo que es esa comprensión lectora, desglosándola a través de esos niveles de comprensión. Entonces, tenemos tres niveles de comprensión. El primer nivel de comprensión, que es la comprensión literal, el segundo nivel, que es la comprensión inferencial, y el tercero, el cual es la comprensión crítica. Entonces, ¿qué es la comprensión literal? Ay, perdónenme que esto se me fue para otro lado. La comprensión literal es esa que eh, representa la información explícitamente del texto. O sea, es lo que yo tomo del texto tal cual. Es decir, si el texto me dice es decir, si yo ahorita les pregunto a ustedes qué es la comprensión lectora según el autor, ¿a qué nos vamos a referir? Pues a la presentación o al slide en el que yo les mostraba lo que nos mencionaba el autor sobre la comprensión lectora, ¿sí? Es eso que yo puedo tomar explícitamente del texto. Luego encontramos la comprensión inferencial. Esa se refiere a esa elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto, pero a los cuales llegamos a la conclusión, ¿cierto? Y luego encontramos esa comprensión crítica, que es la que tiene ese carácter evaluativo, ¿sí? Y la manifestamos en en esos argumentos, en esos juicios de valor que le damos a los textos o a esa comprensión que tenemos, ¿verdad? Y entonces aquí intervienen esa experiencia, esa formación, esos conocimientos previos que tenemos y cómo contrastamos lo que nos dice la lectura con los conocimientos que ya tenemos. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Bueno, vamos a profundizar y aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, aquí nos dice, es una actividad práctica. Encuentren la respuesta, lean el enunciado de cada ejemplo y con ayuda del docente responda la pregunta. Luego seleccione un color y relacione el ejemplo con el nivel de comprensión lectora según corresponda. Entonces, ¿quién quiere iniciar leyendo el primer ejemplo? Ah, ¿Quién nos colabora? Porfa, lo van leyendo porque no tengo acceso a ver quién me está hablando. Ejemplo número 1. El día de ayer fue maravilloso para mí. Estuve feliz porque hizo demasiado sol, pero en cambio hoy es igual. Hoy es triste, hoy estoy triste. ¿Qué le pasa al personaje? Ok, ¿quién quiere continuar con el ejemplo 2? Muchas gracias. voy con el 2. Catalina no quiso salir más. Pedro la hizo sentir mal, ya que no debió arrojarle las cosas al suelo y dañarlas. ¿Por qué está enojada Catalina? ¿Quién quiere continuar con el tercero? La violencia de género nos ha afectado a todos. ¿Por qué nos afecta a todos? Ok, listo. Entonces, ¿quién me quiere decir, o bueno, quién se quiere lanzar diciendo
¿Cuál de esos ejemplos corresponde a la comprensión literal? ¿Nadie? Que el ejemplo 2 podría ser. El ejemplo 2. A ver, leamos el ejemplo 2. Catalina no quiso salir más. Pedro la hizo sentir mal, ya que no debió arrojarle las cosas al suelo y dañarlas. ¿Por qué está enojada Catalina? ¿Podemos sacar del texto la respuesta a esa pregunta? Sí, sí, sí. Pues está Sí. enojada porque le tiró Ok, los muy tenis. bien. Exactamente. Entonces, decimos que puede ser comprensión literal. Ay, espérame, que es que aquí tengo que dar clic para pintar. Muy bien, ¿listo? A ver, ¿quién se lanza con comprensión crítica? Ujú. El ejemplo 3 podría ser. La violencia de género nos ha afectado a todos. ¿Por qué nos afecta a todos? Podría ser, leamos el 1. El día de ayer fue maravilloso para mí. Estuve feliz porque hizo demasiado sol, pero en cambio hoy no es igual. Hoy estoy triste. ¿Qué le pasa al personaje? Bueno, esta también em, podría también ser literal, ¿no? Porque podríamos darle respuesta a lo que le pasa al personaje, mencionando que, pues, que está triste, porque la pregunta es ¿qué le pasa al personaje? Está triste y de pronto se debe a que cambió el clima, ¿verdad? Pero entonces yo ahí ya le estoy incluyendo algo y yo ya le estoy diciendo de pronto se debe a que cambió el clima, ¿verdad? Entonces estoy Sí, es infiriendo, una respuesta, perdón, profe, o sea, sería una tranquilo. respuesta, pero como con análisis, o sea, ya no es como Exactamente. encontramos la respuesta directamente, sino toca como quien dice concluirla. Ok, entonces todos de acuerdo con que sería comprensión inferencial. El ejemplo uno. ¿Sí? Ok. Sí, Y podría ser. efectivamente, la comprensión, el ejemplo de comprensión crítica podría estar relacionado con que la violencia de género nos ha afectado a todos. ¿Por qué nos afecta? Ahí ya necesitamos pues hacer un ejercicio de argumentación, leer unas fuentes para poder mencionar por qué la violencia de género nos afecta a todos. Listo. Entonces espero que de esta manera nos haya podido quedar un poquito más claro cuál es esa diferencia entre la comprensión literal, la comprensión crítica y la comprensión inferencial. Vamos a dar continuidad y entonces vamos a abordar ahora lo que son esas estrategias de lectura y que nos van a ser muy útiles en ese proceso formativo. Entonces, esas estrategias de lectura, pues son esos procedimientos, esas herramientas que vamos a utilizar para poder regular esas actividades de lectura, ¿verdad? Y esas mismas estrategias de lectura, pues nos van a permitir seleccionar, evaluar, identificar a través de esa evaluación si me parece que se adapta esa estrategia de lectura a mi estilo de aprendizaje o si definitivamente tengo que usar otra estrategia de lectura. ¿Listo? Y pues a través de esas estrategias de lectura, pues también vamos a poder determinar acciones para llegar a una meta. ¿Cuál es la meta? Pues que podamos tener un nivel de comprensión lectora bastante alto. Entonces, dentro de esas habilidades del pensamiento encontramos las siguientes. La, la habilidad de interpretar, de asociar, de deducir, de clasificar y de analizar, que resultan siendo muy importantes a la hora de comprender realmente un texto. Entonces, déjenme que yo por acá les traía un ejemplo más concreto de cada una. Em, aquí está.
Entonces, tenemos que interpretar. Cuando hacemos un ejercicio de interpretación, lo que hacemos es explicar el significado de una experiencia, ¿sí? Es un significado personal, por lo tanto, es subjetivo, porque nace de nuestra interpretación, es decir, de lo que nosotros entendemos de algo. Pasamos a la habilidad de asociar, ¿sí? Es esa capacidad de relacionar una cosa con la otra, que es más o menos parecido al ejercicio que hicimos ahorita. ¿Cómo asociamos los ejemplos con esos niveles de lectura, verdad? Es buscar ideas y hacer una conexión. Pasamos también a la habilidad de deducir. Cuando nosotros deducimos, hacemos un razonamiento que consiste en partir de un principio general para llegar a uno particular desconocido. Luego pasamos a una habilidad, a la habilidad de clasificar, y es en la que organizamos y ordenamos elementos para agruparlos según sus principios o categorías. Y luego pasamos a una habilidad que es la última, que es la de analizar, ¿sí? Es cómo descomponemos esos textos de manera muy compleja a algo muy sencillo, ¿sí? Cómo hacemos un análisis muy particular de eso que leemos. Entonces, yo les mencionaba que aquí les traía un ejemplo muy chiquito. Entonces, para el caso de interpretar, entonces, ese es el ejemplo. Después de ver una película sobre la amistad, un estudiante dice, para mí, la película muestra que los verdaderos amigos están en los momentos difíciles. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Pues que el estudiante expresó su significado personal, aunque no sea el mensaje explícito de la película, ¿sí? Pero esa es la interpretación que él tuvo del film. Luego encontramos entonces, es que esto se me revolcó, la habilidad de asociar. En esa habilidad de asociar encontramos, a ver si la encuentro por aquí, que pues como les mencionaba, es esa capacidad de relacionar una cosa con la otra. Entonces, aquí el ejemplo particular. Un estudiante lee sobre el ciclo del agua y dice, es como cuando hervimos agua y se convierte en vapor. Luego se enfría y cae otra vez, como la lluvia. ¿Sí? Él tuvo la capacidad de relacionar lo aprendido con una experiencia cotidiana, ¿cierto? Y pudo asociarlo. Luego vamos a la capacidad de deducir, que es ese razonamiento al que llegamos a partir de un principio general. Entonces, aquí el ejemplo. El principio general. Mentiras, pues esto está aquí como desordenado. Mentiras. Voy a dar con el de clasificar, perdón. Entonces, el ejemplo. Entonces, partimos de un principio general, ¿verdad? Entonces, aquí el principio general es el siguiente. Todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. Hecho, el delfín es un mamífero. ¿Cuál es la deducción? Entonces, ¿quién me dice? Si el principio general es todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. Ese es el principio general. Luego vamos al hecho. El hecho nos dice, el delfín es un mamífero. ¿Cuál sería la deducción de ese hecho y del principio general? Que el delfín También tiene es, o glándulas sea, mamarias, dando las ¿verdad? mamarias, o no Ajá. es un delfín. Sí. Ajá, muy bien, listo, muy bien. Vamos a pasar con entonces el de clasificar, que nos dice que es ordenar y organizar elementos. Entonces, aquí el ejemplo. Un estudiante recibe una lista de animales, gato, tiburón, perro y ballena, y debe agruparlos en mamíferos y no mamíferos. ¿Cuáles serían los mamíferos? Tenemos el gato, el tiburón, el perro y la ballena. Son 4. León, el gato, Ujú. y la ballena tiene glándulas mamarias. Sí, muy Entonces bien. también, Y el no mamífero sería pues, el tiburón, ¿verdad? Tiburón, sí. ¿Cómo los organizamos? Pues por una categoría biológica, ¿verdad? Listo, muy bien. Y vamos entonces ahora a la habilidad de analizar. Entonces aquí el ejemplo.
Frente a un problema de bullying en la escuela, un estudiante dice, primero, el problema es que hay agresiones físicas. Segundo, los testigos no intervienen. Y tercero, falta acompañamiento de los docentes. Es decir, que él de esa problemática del bullying logró descomponer una situación compleja en partes, mencionando que el problema del bullying se ve reflejado en agresiones físicas. Segundo, que los testigos que evidencian esas agresiones no hacen nada. Y el tercero, pues que falta un acompañamiento de los docentes. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Aquí la Ok. Sí, presentación nos da más información. Vamos a revisar. Entonces, habilidades del pensamiento que utilizamos al leer. Entonces, tenemos la habilidad de sintetizar. Es la operación de pensamiento mediante la cual se combinan elementos simples o aislados para formar elementos compuestos o complejos, perdón. Es la conclusión de la comprensión. Tenemos la habilidad de comparar, es establecer semejanzas, diferencias y relaciones en dos series de datos, dos hechos, dos conceptos, sacando las conclusiones pertinentes. Tenemos las jerarquías, que son ordenaciones donde las clases están contenidas dentro de otras clases. Inferir, que es identificar esos efectos o situaciones que se desprenden de un texto, hecho o situación. Asociar, bueno, asociar, relacionar, deducir, de percibir no lo abordamos. Es la acción de recibir y elaborar en los centros nerviosos superiores los datos proporcionados por los órganos de los sentidos. Por lo tanto, es la forma personal de interpretar la información, pero a través de esos sentidos. Observar, que ahorita James nos lo decía, ¿sí? Cómo es la diferencia entre solo ver y cuál es la diferencia entre observar, ¿no? Entonces, cuando observamos, tomamos conciencia, prestamos mucha más atención a un hecho. Interpretar, bueno, esta también ya la hicimos, y analizar. Vamos entonces a continuar. Y entonces ahora sí vamos a abordar esas estrategias para el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, yo pienso que, bueno, ustedes hasta ahora están iniciando, pero a lo largo de su ciclo formativo se van a dar cuenta que va a ser muy común que a ustedes les pidan a usar esto, ¿sí? Entonces, elementos para hacer, o bueno, van a tener que tener muy avanzados esos elementos para estar en la capacidad de desarrollar textos argumentativos, de realizar inferencias cuando le piden a usted que dé alguna opinión sobre algún texto, ¿verdad? Em, también de estar en la capacidad de explorar, de buscar, de descubrir, pero también de estar en la capacidad de comparar y contrastar, porque de eso hace parte un ejercicio de comprensión lectora. Entonces, cuando argumentamos, lo que hacemos es buscar razones o evidencias que sustenten esas ideas que proponemos, ¿verdad? Y que luego las podemos contrastar o argumentar desde lo que no solamente decimos nosotros, sino dicen los autores, ¿sí? Entonces, aquí nos dan el ejemplo. Para ello se utiliza cita de autores, inferencias, casos, hechos, resultados, causas, consecuencias. Cuando hacemos inferencias, lo que hacemos es analizar las ideas propuestas con ideas nuevas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos mucho en cuenta lo que estamos leyendo, pero también el conocimiento que ya traemos. Entonces, ¿cómo estamos en la capacidad de inferir, ¿sí? Con lo que me dice el texto, con lo que yo ya sé, ¿sí? Entonces, se desprenden de un texto esos hechos, esas situaciones, ¿sí? Y se identifica el propósito que busca el documento de estudio. Puede ser por unidades o por capítulos. Cuando exploramos, pues es explicar el significado de una experiencia. Y cuando comparamos y contrastamos, la intención es relacionar la información que poseemos con la que nos brinda el material de estudio. Aquí tenemos que estar en la capacidad de encontrar semejanzas y diferencias. Aquí nos dan otra información. Veamos estrategias para el aprendizaje. Entonces aquí es muy importante porque era lo que yo les decía cuando ahorita James nos contaba que pues él está iniciando y que pues participa de estos encuentros porque pues es consciente de que él, ¿sí?
es el actor principal de su proceso de formación, ¿cierto? Entonces, para poder llevar a cabo un ejercicio autónomo, colaborativo y significativo dentro de ese proceso formativo, pues es muy importante que nos permitamos plantearnos preguntas, ¿verdad? Entonces, siempre el ejercicio del conocimiento, del saber, parte por la curiosidad, ¿verdad? Por estar siempre planteándonos preguntas. Aquí nos dicen que parafrasear es una técnica que ustedes más adelante de pronto van a ahondar en ella cuando les pidan citar o cuando les pidan argumentar, y es como con nuestras propias palabras em, decimos o traducimos o expresamos lo que está en documentos, ¿verdad? En resolver problemas. Tenemos que estar siempre en la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Y eso se da a través del análisis y de la comprensión del problema, ¿sí? Hay que saber identificar esas necesidades que tenemos, ¿sí? Digamos que aquí lo hice de manera general, pero estamos hablando de ustedes y esas necesidades propias de su aprendizaje. Tenemos que estar en la capacidad de clasificar información, de explorar, argumentar. Bueno, creo que estas las ahondamos. Vamos a continuar porque quiero que pasemos al ejercicio práctico. Listo, aquí estamos en el ejercicio práctico. Entonces, fíjense que cuando hablamos de un ejercicio de comprensión lectora, no siempre em, pues es un ejercicio de leer muchas letras, de leer muchos textos, ¿no? Sino también hacemos lectura de imágenes. Entonces, ¿cuál es la actividad que aquí nos proponemos? Entonces, hay varias preguntas y la idea es que ustedes se tomen un minutico para poder analizar esta imagen. Y luego, entre todos, vamos a darle respuesta a las preguntas que aquí tenemos. ¿Listo? Y fíjense en esta frase que está acá. 2 minuticos para que hagamos el ejercicio de analizar muy bien la imagen. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Aquí nos dice, ¿qué se beberá en el castillo? ¿Quién me puede decir qué se beberá en el castillo? Teniendo en cuenta la frase y la imagen. ¿Qué lectura hacemos de esa imagen? Sangre. ¿Por qué sangre? Bueno, pues nos dice, el conde me ha invitado a su castillo. Por lo general, un conde es un Drácula, ¿no? Ajá, Los muy cuentos nos dice bien. que ellos se alimentan solo de sangre. Pero obviamente y Correcto. naturalmente en las historias, los humanos tenemos la sangre que es la que ellos beben. Ujú, excelente, muy bien. Ahí qué hiciste. Hiciste un ejercicio de una inferencia, ¿verdad? Porque ya sabías que cuando se habla de un conde es porque se habla de Drácula, ¿verdad? Y pues que ellos solamente beben sangre. Ese es su alimento principal. Una ¿Verdad que sí? conclusión Claro, y en la autónoma. imagen se ven los colmillos. Los colmillos también, claro, es una lectura de todo. Listo, muy bien. Vamos con la segunda. En el texto la palabra yo, ¿a quién hace referencia? Y El que está siendo invitado, ¿no? a la Ajá, muy víctima. bien, al invitado. Ah, muy bien, Ya, muy bien. Muy bien, chicos, sí, señor. Al invitado.
Listo, vamos con la tercera. En el mentiras, está allá. Ay, me salté la segunda, miren. ¿Por qué recibe el título de conde? Creo que ya dimos respuesta a eso. Es como una conclusión, una respuesta con análisis de inferencia, bueno, con inferencia. Porque tú ya sabías que cuando se habla de conde, se habla de Drácula porque son los cuentos, porque son las historias que nos han contado. Muy bien, listo. Y vamos con la cuarta. ¿Qué habilidades del pensamiento y qué estrategias de aprendizaje utilizaron para responder? El análisis. El análisis, sí, claro. Fíjense en que el ejercicio de observación, ¿cierto? Que ahorita lo leíamos. ¿Cómo de un buen ejercicio de observación podemos hacer una buena comprensión de algo que eh, estemos viendo, que estemos leyendo? Listo, vamos a continuar. Estas son algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta al momento de lectura, ¿sí? Entonces, muchas veces leemos, pero esa lectura no resulta siendo consciente porque hay unos factores que no lo permiten. Entonces, antes de iniciar una lectura, pues es muy importante que estemos motivados, ¿verdad? Porque si vamos a empezar una lectura como, ay, qué pereza, no, esta señora, y son 8 páginas o son 20 páginas, no, yo cuando voy a acabar esto, ¿cierto? Entonces, la intención es que en la medida de lo posible, antes de iniciar la lectura, tengamos una motivación. ¿Cuál es la motivación siempre? Pues que logremos aprender, ¿cierto? La segunda motivación, pues es que a través de ese aprendizaje, de esa comprensión, pues yo pueda desarrollar una actividad, ¿verdad? Que tengo que entregar. Pero la motivación siempre es aprender, chicos. Nunca va a ser o nunca se entra en su proceso de formación solamente por cumplir con actividades, por entregar. Yo sé que la nota es importante, yo sé que cumplir es importante, pero la motivación siempre en un ejercicio de formación es aprender. ¿Listo? Súper importante. Hay que Claro. proponernos un objetivo en la lectura, ¿sí? Porque yo no me voy a poner a leer solamente bueno, claro, cuando uno hace la lectura simplemente por hobby, pues está muy bien, ¿cierto? Pero si estamos haciendo una lectura académica que está relacionada con nuestro proceso de formación, pues debe tener unos objetivos. A veces las actividades nos plantean responder unas preguntas. Ah, bueno, pues yo ya tengo que en esa lectura debo identificar la respuesta de estas preguntas, ¿verdad? Activar el conocimiento previo. Entonces, cuando hablamos de activar un conocimiento previo, este tiene que estar pues relacionado con ese conocimiento esquemático, ¿sí? Que nos permite poseer, o bueno, que le permite poseer al lector una interpretación mucho más puntual, ¿verdad? Esos son algunas recomendaciones. Ahora bien, eso antes de leer. Ahora, durante la lectura algunas recomendaciones y esto también puede ser como una estrategia, ¿sí? Y es que a medida que avancemos en la lectura podamos ir subrayando, bien sea como lo hacíamos en el colegio, esas palabras de las cuales desconocemos su significado, ¿cierto? Porque pues no vamos a tener una comprensión total de una lectura si desconocemos el significado de algunas palabras, ¿verdad? Pero también que podamos estar en la capacidad de subrayar de pronto las ideas principales, los personajes, ¿sí? En caso de que, qué sé yo, cuando estamos leyendo un cuento o una novela, bueno, y necesitamos identificar algo particular o algunos párrafos particulares que me den información relevante para cumplir con esos objetivos que nos planteamos antes de iniciar la lectura. También sirve y a muchos les funciona hacer una toma de notas, bien sea dentro de la misma hojita, ¿cierto? Ir apuntando como, qué sé yo, este párrafo me da información sobre lo que es la teoría cognitiva. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso también le facilita al lector el recordar elementos importantes de su contenido, ¿verdad? Y otra es a la gente que le funciona de pronto hacer una lectura en voz alta, ¿sí? Hay mucha gente que de pronto cuando está leyendo así en la mente, le es muy fácil distraerse.
Entonces, si usted está haciendo una lectura en voz alta, pues puede tener una lectura de pronto mucho más consciente. Y las recomendaciones que nos dan para después de la lectura. Entonces, después de la lectura podemos utilizar unos organizadores gráficos, de pronto como cuadros comparativos, mapas conceptuales. A veces nos los piden mucho en las actividades, ¿sí? Y esto pues también parte de esas estrategias de que ustedes puedan tener un nivel de comprensión, de lectura pues bastante significativo, ¿cierto? De que puedan enunciar esas ideas principales, de que puedan extraer, de que estén en la capacidad, ¿cierto? De diferenciar los conceptos particulares del tema que nos da la lectura, de que estén ustedes también en la capacidad de resumir esa lectura de 20 páginas a una página en el que ustedes de manera muy resumida, a modo de síntesis, dicen, miren, el texto eh, em, partió de aquí, acá, acá y se desarrolló en estos y estos contenidos y tuvo como conclusión las siguientes conclusiones, ¿cierto? De allí también pues resulta que podamos evaluar qué tan buena comprensión lectora tenemos y luego pues hacer un análisis crítico de esa información, que es cuando nosotros hacemos ese proceso reflexivo y de contraste y decimos, ah, bueno, yo de pronto sí estoy de acuerdo con lo que menciona el autor o por el contrario me parece que el autor no tiene razón por esto y esto y esto, ¿listo? Pero pues eso lo logramos ya en un nivel pues mucho más avanzado. Pero entonces es para que lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir avanzando. Y ahora sí vamos a hacer una actividad práctica. Entonces vamos a hacer un ejercicio de lectura que va a demorarse de 5 a 7 minutos. Son las 6:56 en mi reloj. La idea es que a las 7:05, ¿sí? Podamos nosotros otra vez estar acá de vuelta haciendo un ejercicio de comprensión sobre esa lectura. Entonces aquí vamos a abrir la lectura. Me confirman, porfa, si la ven ahí bien. Sí, señora. Sí, Listo. Sí, ahí señora. está. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a ampliar y una vez hayamos terminado el primer párrafo, yo creo que acá me avisan y les bajo para que podamos tener una lectura, pues vayamos todos como a la par. Entonces, damos inicio con la lectura. Todos vamos ahí. ¿Puedo bajar? Sí, sí, Por señor. mí sí. Listo.
¿Listo? ¿Podemos bajar? Sí, verdad que sí. Sí, profe. ¿Listo? ¿Puedo bajar? Sí, sí, sí. Listo. Nuevamente voy a hacer yo la lectura en voz alta. Entonces dice así. Don Juan Manuel, el conde Lucanor, fragmento. El conde Lucanor hablaba un día con Patronio, su consejero, y le dijo, Patronio, me dicen que unos vecinos míos, que son más poderosos que yo, se andan reuniendo y haciendo muchas artimañas con que me pueden engañar y hacer mucho daño. Yo no lo creo ni me preocupo de ello, pero por el buen entendimiento que tenéis, os quiero preguntar que me digáis si entendéis qué debo hacer sobre esto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que en esto hagáis lo que yo entiendo que os conviene hacer, me agradaría mucho que supieseis lo que sucedió a la golondrina con las otras aves. El conde le preguntó cómo había sido aquello. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la golondrina vio que un hombre sembraba lino y comprendió por su buen entendimiento que si aquel lino naciese, los hombres podrían hacer redes y lazos para cazar las aves. Y enseguida se fue donde ellas, las hizo reunir y les dijo que el hombre sembraba aquel lino y que estuviesen seguras que si aquel lino naciese, les vendría de ahí gran daño y les aconsejaba que antes que el lino naciera, fuesen allá y lo arrancasen, pues las cosas son fáciles de deshacer al comienzo, pero muy difíciles después. Las aves tuvieron esto en poco y no lo quisieron hacer. La golondrina las instó muchas veces hasta que vio que las aves no hacían caso de su consejo ni les importaba nada. El lino estaba ya tan crecido que las aves no lo podían arrancar con las alas ni con los picos. Y cuando las aves lo vieron y se dieron cuenta de que no podían poner remedio al daño que ahí les vendría, se arrepintieron mucho, porque antes no lo habían hecho. Pero el arrepentimiento llegó cuando ya no podían ser de provecho. Antes de esto, al ver la golondrina que las aves no querían poner atención en aquel daño que les sobrevenía, se fue en busca del hombre y se puso bajo su poder y obtuvo de él seguridad para sí y para su linaje. De
De entonces acá viven las golondrinas bajo el poder de los hombres y están seguras de ellos, y a las otras aves que no quisieron guardarse, cada día las toman con redes y lazos. Y vos, señor conde, si queréis ser guardado de este daño que decís que os puede sobrevenir, apercibíos y poned cuidado antes de que el daño os pueda suceder, ya que no es cuerdo el que ve la cosa por una señal y por un movimiento cualquiera no comprende el daño que le puede sobrevenir y pone remedio para que no le suceda nada malo. Al conde le gustó mucho esto que Patronio le dijo. Lo hizo así y se halló muy bien. Y como don Juan entendió que este ejemplo era bueno, lo hizo poner en este libro e hizo estos versos que dicen así. En un principio debe el hombre apartar el daño para que no le pueda alcanzar. Listo. Hasta ahí, bien. Vamos con el ejercicio práctico. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ay, caramba. Bien, vamos bien, vamos bien. Bien, listo. ¿Preparados? Vamos a iniciar. A ver cómo estamos. Pregunta número 1. ¿Cuál es el sentido del término artimañas en el fragmento anterior? Tretas, pues los vecinos planeaban engañar al conde Lucanor. Estafas, pues los vecinos querían chantajear al conde Lucanor. Hipocresías, pues los vecinos eran falsos en sus tratos con el conde Lucanor. A ver, ¿cuál de las tres es la verdadera? Tretas. 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 Ajá, muy bien. El texto nunca nos habló de estafas, ni hipocresías, ni de chantajes, ¿verdad? Nos decía el texto que había un rumor de que planeaban engañarlo. Listo. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál es el sentido del término guardado en el fragmento anterior? Cubierto, porque el conde quiere esconderse de los daños que estén por venir. Protegido, porque el conde quiere resguardarse previniendo el daño futuro. Refugiado, porque el conde quiere buscar cobijo para evitar que los males le alcancen. ¿Cuál será la respuesta? Protegido. Protegido. A ver, ¿todos de acuerdo? De acuerdo, sí. De acuerdo, sí, muy bien. Quería protegerse del daño. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. El fragmento anterior tiene como finalidad comunicativa subrayar la importancia de prevenir el daño potencial detectando gracias a distintos indicios. Lograr la unidad como opción para vencer las dificultades. Evitar la ruina mediante la ayuda de los amigos cercanos. ¿Cuál será? Prevenir el Prevenir el daño. daño potencial. Muy bien. Vamos muy bien. Vamos con la cuarta. Podemos deducir que Patronio era un consejero que buscaba el reconocimiento personal mediante sus historias, creaba relatos morales a partir de hechos conflictivos, buscaba su consejo en la comparación de una situación real con un ejemplo. Acuérdense de la historia que le contó Patronio al conde. ¿Cuál será la respuesta? La última, Sí, basada en la su consejo de última la me habla comparación de que las situaciones. Ajá, muy bien, porque con él el puso ejemplo. la comparación del ejemplo de las golondrinas. Muy bien. Vamos con la siguiente. Sobre la solución que el conde Lucanor dio a su problema, podemos deducir que comprendió el poder de sus vecinos y se transformó en su servidor, previno los problemas con sus vecinos y evitó sus efectos negativos, destruyó a sus vecinos poderosos y tomó sus tierras para sí mismo.
La segunda, La B. Previno los problemas con sus con sus vecinos y vecinos. evitó sus efectos negativos. Muy bien, chicos. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Listo. Vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Bueno, ya estamos finalizando y como yo les mencionaba al inicio, llegar a tener un buen nivel de comprensión lectora solamente se logra si, pues, leemos, ¿verdad? Leemos de manera consciente, de manera constante, ¿cierto? Disciplinada. Entonces aquí el equipo de consejería pues les trajo algunos recomendados para que ustedes puedan acceder a lecturas, ¿sí? Aparte de las lecturas que ya nos dan los textos y que a veces pueden ser o resultan siendo de pronto a veces muy tediosas porque son lecturas muy académicas, pues también es bueno que exploremos otros tipos de lectura, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la recomendación del portal de Red Distrital de Bibliotecas Públicas, en el cual ustedes pues tienen la facilidad también de descargar muchos textos de manera pues digital en PDF. También tenemos el sonolibro. Vamos a ver, aquí podemos descargar también libros en formatos de audios. Y tenemos, bueno, este enlace no sirve, pero podemos también buscar en la web la Biblioteca Digital de Colombia Aprende. ¿Listo? También aquí nos lleva a la BiblioRed, pero este es otro portal, ¿cierto? Que hace referencia pues como a contenido muy relacionado con cosas pues nacionales, ¿cierto? Con poesía relacionada con cosas de autores, de íconos muy representativos a nivel social, cultural, ¿cierto? Entonces aquí también pueden encontrar bastante material para que ustedes puedan nutrir ese ejercicio lector. Y vamos a darnos un espacio, ahora sí ya voy a dejar de compartir para poderlos ver, ¿cierto? Y es que me puedan compartir esas reflexiones, esos aprendizajes, ¿cuál fue la comprensión que ustedes lograron de este encuentro sobre la importancia de la comprensión lectora? ¿Por qué resulta siendo importante? ¿Por qué resulta siendo importante que podamos enriquecer el ejercicio lector? A ver, los escucho. Bueno, eh, Bueno, a, compañero a- primero. a modo particular, este espacio lo que nos da a entender es que lo importante de la lectura, pero sabiéndolo hacer. Ujú, Primeramente que enriquece nuestro saber, nuestro vocabulario, nuestro léxico, en fin, todo. Aprendemos ortografía, pero cosa importante e interesante que es saber interpretar lo que uno lee, es decir, entender qué se está leyendo, cuál es el mensaje que quiere dar esa lectura y así es. analizarlo, es decir, entenderlo. Eso enriquece, eso, de allí lo que se decía por parte de la profesora que leer uno algo que como que no leer solo por leer, como decía, "Ay, voy a ponerme a leer un rato solo como para, no, coger una lectura que a uno le llame la atención y que al finalizar esa lectura usted pueda entender cuál fue el mensaje, qué aprendió de ello. Ujú, muy bien, mira que James dice una cosa muy importante y es que cuando de pronto ya dejamos pasar algún tiempo desde que salimos del colegio, de la educación media y nos enfrentamos nuevamente a un ejercicio formativo ya a nivel superior, a veces nos cuesta mucho retomar la lectura. ¿Por qué? Porque es un hábito que perdemos, ¿sí? Y suele pasar mucho, y nos pasa mucho como colombianos, y es que tenemos hábitos para todo menos para la lectura. Y la lectura
es un hábito que sí es muy importante cultivar, ¿cierto? Y entonces cuando nos vemos enfrentados a textos académicos, a textos que tienen una estructura muy técnica, que a veces nos cuesta mucho más comprender, pues es todavía peor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la invitación? Yo sé que este ejercicio y este taller pues nos habla de muchas estrategias, de muchas técnicas, pero lo importante es que podamos nosotros armonizar esa relación que tenemos con el ejercicio lector, ¿verdad? Entonces, lo que decía James, es importante eh, poder establecer una lectura consciente de eso que nos presentan nuestros cursos, pero ya viendo de pronto armonizado esa relación con la lectura a través de textos de nuestro interés, ¿sí? Que es que a mí me gusta, por ejemplo, el anime, qué sé yo, voy a empezar a buscar el contenido de anime para leer, ¿sí? Y a través de ese ejercicio, pues vamos armonizando un poquito esa relación con la lectura. Con eso, cuando nos enfrentemos a textos académicos, con una técnica de esto, pues ya vamos a tener una preparación y ya no va a ser como, ay, no, qué pereza leer, y esto tiene 20 páginas y yo cuándo voy a acabar. No, porque ya vamos a tener un ejercicio de lectura consciente. Miren que muchas veces cuando empezamos una lectura, lo hacemos sí, porque, ay, bueno, es que aquí me dice que lea, voy a leer, pero venga, ¿cuál fue mi motivación? ¿Cuál es el objetivo? Sí, muchas veces leemos y terminamos de leer y que entendimos, no entendimos nada. Entonces, el ejercicio es que podamos realizar una lectura consciente, ¿sí? Que nos permita comprender, que nos permita hacer un análisis, que nos permita dar respuesta a unos objetivos, ¿verdad? Listo. Muchas gracias, James. Vamos con Omar. Te escucho, Bueno, Omar. profe, pues prácticamente el día de hoy nos dieron unas herramientas o una forma de entender cómo funciona de pronto nuestro pensamiento a la hora de nosotros interactuar con, pues, con un libro, con un PDF. Es como comunicarnos con una persona, pero a través de letras. Pero entonces también es como saber comprender ese texto cuando se está expresando, cuando está preguntando, o sea, por eso es tanto de pronto signo, punto, coma. Es como el computador nos está hablando a nosotros y es prácticamente no decir, ah, me toca leer, sino como aprender, pero a través de la comunicación con la pantalla, prácticamente, ¿cierto? Ujú, muy bien, mira que tú dices otra cosa importante y es la decodificación que uno tiene que realizar de un texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los signos son una decodificación que hay que hacer. Entonces, cuando nos dice coma, pues sé que tengo que pausar, ta, pues, continúo, punto seguido, cuando hay una pregunta, cuando hay un signo de exclamación, ¿cierto? Todo eso es importante. Muy bien, Omar, muchas gracias. Y vamos con Laura. Pues yo creo que, o sea, es como, digamos, la clase del día de hoy fue como para unas bases, como para unas herramientas para, digamos, así mismo para uno aprender a leer, porque muchas veces uno, pues, digamos, no lee de corrido, lee muy rápido, entonces uno, Ujú, digamos, no tiene en cuenta los puntos, los finales, las comas, entonces uno como que lee así como muy rápido, entonces como que lee por leer y ya. Y entonces como que no analiza, no vuelve y comienza a leer, sino que toca, o sea, en sí uno como que lee muy rápido y ya, y no le presta como atención. ujú, muy bien, mira que rescato otra cosa muy importante que dice Laura. Estamos en una era en la que, bueno, la tecnología nos ha permeado tanto y las redes sociales han hecho que la inmediatez sea así, ¿no? Entonces, que el video de 5 minutos y todo es así, muy inmediato y es muy fugaz, ¿cierto? Entonces, Laura dice, es que siempre estamos como de afán, como leyendo rápido, como no nos tomamos el tiempo para hacer una lectura de verdad consciente, ¿verdad? Entonces, fíjense en que yo les recomiendo, y a mí me ayudó mucho, en YouTube em, hay muchísimos audiolibros, hay muchísimos audiolibros. Ustedes pueden hacer el ejercicio en las noches, ¿sí? De un libro de lo que yo les mencionaba, algo de su interés. No tiene que ser un libro de 200 páginas, no. Algo de su interés que a ustedes les llame la atención. Búsquense en ahí un audiolibro, ¿sí? Si lo pueden tener en físico, también. Pero si ustedes se quieren acostar, ponerse sus audífonos
y escucharse un audiolibro, eso también les va a ayudar muchísimo porque su cerebro va a permitir estar relacionando y va a haber como un ejercicio de apertura, ¿sí? Ustedes van a ir como entrenando a su cerebro a hacer una lectura auditiva consciente, ¿cierto? Hasta a tener una escucha muy consciente, simulando o siempre pensando que se está leyendo un libro, pero a través de la escucha. Entonces también lo pueden funcionar también les puede funcionar para que se vayan adaptando como a ese ejercicio de la lectura a través de los audiolibros. A unos audiolibros muy chéveres eh, con unos sonidos, con unos efectos especiales que le dan vida, ¿no? Entonces es bien interesante para que lo tengan en cuenta. Y lo que les mencionaba, yo sé que es muy difícil, digamos que ahorita con la inmediatez, con el tema de la tecnología y que todo es muy fugaz, pues realmente que ustedes conecten con la lectura, pero háganlo porque les aseguro que se lo van a agradecer mucho más adelante a ustedes mismos porque van a darse cuenta que ese ejercicio realmente es significativo. ¿Listo? No solo para su proceso de formación, sino para la vida misma, para una conversación. A veces conversamos con personas y no nos entendemos, ¿sí? Escuchamos, sí, oímos lo que nos dicen, pero realmente no somos conscientes de lo que nos está diciendo la otra persona, del mensaje que nos comunica. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algo por decir. Les agradezco muchísimo su participación. Realmente que poder llegar a tener esa conexión con ustedes a través de la virtualidad para mí es importante como docente, sí, lo agradezco que sean así participativos, que no les dé pena encender la cámara. De eso también resulta siendo provechoso y podemos identificar que se hace un ejercicio realmente significativo, tanto para ustedes como estudiantes, porque a mí como docente me permite pues evaluar que realmente tienen una comprensión sobre lo que yo les estoy diciendo aquí y pues a ustedes también les permite eh, pues tener un aprendizaje consciente, significativo. Entonces, no sé si alguien más tenga algo por decir, yo no sé si la profe Gloria tenga algo por decir. Por acá se les compartió el enlace de asistencia y un formulario de evaluación para que también pues puedan evaluar qué tan enriquecedoras son estas estrategias para que porfa no lo dejen pasar. Así es, profe Diana. Pues yo quiero agradecerle a la profe Diana por el desarrollo de este taller, por su compromiso, por su dedicación, por brindarnos un espacio de aprendizaje significativos para nuestros estudiantes. Este taller fue muy productivo, muy colaborativo, muy participativo y muy importante porque la lectura crítica va más allá de comprender un texto, lo que nos explicaba la profe Diana ahorita. Implica cuestionarlo, interpretarlo desde diferentes perspectivas y relacionarlo también con nuestro contexto, ¿sí? Y tener pues experiencias de ese acompañamiento, de esa lectura, de ese análisis que le hacemos a cada uno de esas experiencias, de los textos que nosotros leemos, es saber leer, ¿sí? Como nos decía uno de los estudiantes, a veces uno lee, pero no comprende esas lecturas, entonces muy importante nosotros que sepamos hacer unas lecturas muy detalladas y saber leer, saber aplicar los puntos, saber pausar donde están las comas, ¿sí? Para poder comprender esas lecturas, ¿sí? En este mundo tan saturado, tenemos tanta información, desarrollar esta habilidad es esencial para formar ciudadanos capaces también de tomar decisiones informadas y argumentadas, con fundamentos y para poder construir los propios conocimientos en cada uno de ustedes. De igual forma, pues quiero agradecerles a cada uno de los estudiantes por la asistencia y por la participación activamente. Compartieron valiosos aportes y experiencias, los cuales pues enriquecieron el encuentro y fortalecieron nuestro proceso académico. ¿Sí? Esa participación, como dice la profe Diana, es muy importante y que abramos las cámaras, vamos perdiendo miedo,
¿sí? Entonces es muy importante. Y de igual forma, pues también invitarlos a que sigan participando de estos encuentros. De una vez extiendo una cordial invitación para el día 3 de julio, de 6 a 7:30 de la noche, que tendremos nuestro siguiente taller de lectura crítica. Entonces, si no hay preguntas, creo que Karen tiene una pregunta, tiene la manita levantada, la escuchamos. Buenas noches. También quería agradecer por este espacio. Y segundo, quería preguntar, ¿en qué parte de la plataforma queda la grabación? Mira, si ustedes están diligenciando una asistencia, entonces nosotros podemos compartirles a ustedes a sus correos esa grabación. O de lo contrario, ustedes aquí ahorita en el mismo Teams, de una vez en el momento en que cerremos la grabación, ahí queda la grabación para que ustedes también la puedan descargar, ¿sí? Y la puedan visualizar y la puedan escuchar todas las veces que quieran, ya que fue un taller muy productivo. Sí, bueno, muchísimas gracias por eso. Entonces, Con mucho gusto, Karen. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, Omar, con mucho gusto. ¿No hay más preguntas? Muchísimas Entonces, gracias. damos Descanse. por Feliz terminado noche. este encuentro. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Feliz noche, que descansen. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. No olviden diligenciar la asistencia y la hasta luego. evaluación al evento. Hasta luego. Gracias. Bueno, feliz noche.